¿Usted cree en las encuestas? ¿Por qué cree? ¿Por qué no? Y justamente de eso vamos a hablar hoy con Francisco Abundis, que pues come de hacer encuestas desde hace algunos años y al mismo tiempo pues es uno de los serios, de los más serios, de los pocos serios que quedan en el mercado. Es que me da muchísimo gusto Al tenerte aquí. contrario, un gusto estar contigo, Ricardo. A ver, Gracias por la exagero si invitación. digo que la credibilidad de las casas encuestadoras ha venido en declive, digamos, no al grado de la policía, el Ministerio Público y los diputados o los partidos, pero no tienen la credibilidad que tenían hace algunos años. Es el Internet lo que cambió las cosas, son casas encuestadoras tramposas, es un fenómeno global. Mira, yo creo que son un poco la suma de todas esas y yo creo que ha habido un cuestionamiento que de pronto tiene algunos argumentos legítimos. Lo que pasó, no es de México, ¿no? Lo que pasó en el Brexit, por ejemplo, en la Gran Bretaña, donde por 4 horas en un exit poll, una de las más serias del mundo, YouGov les dijo a los británicos que eran parte de Europa y después de 4 o 5 horas entraron de que no. Pero esa fue una diferencia de 4 o 5 puntos. La última elección de Trump, donde si bien acertaron en el público en general, a nivel ya colegio electoral no fueron tan precisas. Eh, Todas las encuestas en la de Trump, o la inmensa mayoría. sí, pero ahí era un estimado de, nuevamente, del colegio electoral, no necesariamente. En el público en general estuvieron acertadas, ¿no? Yo creo que en México la última elección que tuvimos se validaron, o sea, básicamente, digamos, en el caso de parametría dimos el 53-22 primero y segundo lugar, tal cual en nuestra última medición, y ya en la previa en mayo traíamos 54-24, lo cual no era Pero tan fuiste distinto. excepción, ¿no? ¿Qué otra casa se acercó No tanto te, en la elección de julio? a ver, te diría que como finalmente todas dimos al ganador, claro, que eso pues no es tan difícil cuando ganas con 31 puntos de Claro, diferencia entre claro. primer y segundo lugar. Yo creo que el problema del 18 fue el tercer lugar, que hubo cerca de 6 mediciones, ¿no? Que no, bueno, que yo te diría que para varios propósitos no son parte del gremio, pero que las dieron y se publicaron, que pusieron a Mid en segundo lugar. Eso yo te diría que fue lo más preocupante de lo que pasó en el 18. Pero en realidad en el 18, digamos, dicho esto, poner el tercero en segundo pues es grave, pero vino una crisis, para serte franco, no la puedo llamar de otra manera, inventada desde el 12. Porque desde el 12 hubo argumentos de las mediciones daban arriba a Peña Nieto, ustedes lo dieron como ganador de facto. Es interesante porque cuando ya lo ves en números, comparado por ejemplo con la última elección de Colombia, la del 18, tienen prácticamente los mismos números de subestimación y de sobreestimación. Y si tuvieras los encabezados de esa elección en Colombia, era otra vez acertaron, otra vez vieron venir lo que iba a pasar. Es decir, mucho en esto hay interpretación y yo te diría que la del 12 fue una crisis básicamente mediática. Ahora, déjame plantearlo así. Vamos a diseccionar el asunto. Por un lado, Internet está ofreciendo pues unas bases de datos sorprendentes Ujú. y hay muchos que asumen que esa materia que está en la red pues hoy puede ser utilizada de manera mucho más interesante o mucho más productiva Ujú. que ir a preguntarle a la gente lo que piensan en sus casas. Ujú. Y hay una como sobreventa, deja Ujú. plantearlo así, de esa data. Sí. Por otro lado tienes ejercicios como el de Cambridge Analytics, donde te Ujú. das cuenta pues que esas compañías que están haciendo ese tipo de análisis no son tan serias. Ujú. Yo te ruego que me ayudes como, hablamos hace un momento De las de las plataformas, plataformas, ¿no? Aquí otra exactamente. vez, o sea, la tecnología nos está llevando a hacer una medición distinta. Exacto. Mira, yo creo que es como todo, y como bien lo decías hace un momento, depende para qué las utilices y cómo las Ujú. utilices. Yo creo que medir comportamiento por internet no tiene comparación. No es comparación frente a encuesta en vivienda. Así es. No, frente a una encuesta, punto. El problema de una encuesta por internet es que tienes las mismas carencias que cualquier otra encuesta y, no, y dado el uso que tenemos hoy, la distribución, según el último reporte de INEGI o cualquiera que veas, no tiene la cobertura nacional. El problema O sea, fundamental, la muestra, como si fuera muestra de sangre. como si La fuera una muestra muestra, que haces te en internet representa, es mala. te representa solo al 65% del país
y de manera muy dispareja. Es decir, comparar Chiapas con Sonora, estás hablando de dos abismos, así, dos mundos. Colima, que es intensiva en uso de internet, mira, versus Oaxaca. Te doy algunos datos de los últimos, del último reporte de INEGI sobre la encuesta nacional de uso de tecnologías. Si comparas los urbanos de Sonora, Baja California, Quintana Roo, Nuevo León, que están en niveles de uso de internet de 83, 81, 80, 79%, dime cómo vas a comparar eso con, en el extremo bajo, las comunidades rurales de Chiapas, Guerrero y Puebla, que tienen 26, 30 o 31%. O sea, hoy los datos que nos arroja Internet no son suficientemente interesantes. En encuestas. Las encuestas de Internet no representan a la población, tienen unos sesgos te estoy dando nada más un sesgo de territorialidad por estados, te puedo dar otros por urbanidad, te puedo dar otros por edad, o te puedo dar otros por escolaridad, porque son las grandes restricciones de acceso a la tecnología. Te doy los dos últimos, nada más para ponerte un ejemplo. En este país, los que tenemos la fortuna de tener educación universitaria, representamos solamente el 15% del país. En una encuesta por internet representan el 50%, es decir, se te triplica. Están sesgados. Así es. Por edad, el segmento 18, 24, 25, que son las categorías de INEGI, te representa 17, 18%. En internet te representa casi el 40%. La muestra está mal hecha. La pregunta, no hay forma de tener una buena muestra. Hoy Mitofsky hace pública una encuesta de popularidad sobre los gobernadores en México. Así es. Según esta encuesta, Claudia Sheinbaum andaría en cuarto lugar con una popularidad del 53%. Mauricio Vila Dosal de Yucatán andaría en 78%, mira, candidato priista. En el último lugar estaría Silvano Aureola, gobernador de Michoacán, con un 32%, el Bronco Jaime Rodríguez con 16%, y allá hasta abajo andarían pues varios. Javier Corral está en el 26%, Alfredo del Mazo en el 25%, Javier Corral en el lugar 26, Alfredo del Mazo en el 25, con 22% cada uno. Esta encuesta, que pues trae a algunos gobernadores muy preocupados, muy alarmados, es una encuesta que se levantó en internet. Así es. A ver, ayúdame ahora a usar esta encuesta como ejemplo de lo que me estabas diciendo. Como ejemplo de lo que te estaba diciendo es, si hoy día haces una encuesta promedio de gobernadores cara a cara en vivienda, que es como, ¿no? Para ponerte lo que son metodologías rigurosas contra no, la semana pasada se publicó el barómetro de corrupción de transparencia. ¿Por qué crees que lo hicieron todo en vivienda, en 18 países? Porque es lo más riguroso. Para decir que un país es más o menos corrupto, tienes que hacerlo lo más riguroso posible. Entonces, hoy día podemos utilizar Internet para otras cosas, pero en realidad para hacer mediciones que sean representativas del estado, del país o de estados, no nos queda más que ir a los hogares. ¿Cómo hizo esta Mitofsky? ¿Te manda una encuesta por internet, en Face, y te dice, oye, ¿tú cómo quieres a tu gobernador, no lo quieres? ¿O cómo es? En parte, pero antes de entrar a la pregunta tal cual, te diría que los problemas son, tienes la misma carencia que tiene todas las encuestas, que dependo de que me digas lo que realmente piensas, es decir, tienes un error no muestral. Luego tienes el error muestral, que solamente representas a 65% de la población y depende del estado. Hay lugares que representas al 26, al 30, al 31, o, como te había dicho, Baja California, Quintana Roo, Nuevo León, con 83, 81, 80 de sus áreas urbanas. Entonces, hay diferencias de cobertura, tiene 50 puntos de diferencia de cobertura entre un estado y otro. Y luego, pues ya si lo ves en el promedio, estos sesgos que tienes en realidad a la gente más crítica, por lo tanto todos se evalúan hacia abajo. Y para darte un ejemplo claro... En internet, la gente que usa internet está más crítica que la que en no usa general. internet. La escolaridad, o sea, si yo empiezo a sentir que estoy demasiado amargado, ¿debo dejar internet? En parte, o esa es una forma de explicarlo, o la otra es, en realidad, la gente que tiene más apoyo gubernamental en general, estatal, federal, son los estratos más bajos. Y son los que no tienen acceso a tecnología. Entonces, un poco la pregunta sería ¿qué representa esta encuesta por internet? Te doy dos datos. El promedio de lo que se publicó de este ranking es para gobernadores
es de 35, 30 bajos por ciento. El promedio de gobernadores medido cara a cara está entre 55 y 60%. A ver, este es el dato. Esta encuesta de Mitofsky, en efecto, empiezo con 78% Mauricio Vila Así y es. termino con Silvano Aureoles 14%. El promedio entre el mejor evaluado y el peor evaluado ronda, según Mitofsky, el 30%. Sumados Y tú lo todos estos, tienes en 60%, ¿no? Así es. Valoración del gobierno de su estado. Aprueba poco, aprueba mucho y aprueba poco, me suma Sumados. 60%. El, Y desaprueba poco o desaprueba mucho, me suma es 37. decir, hay una diferencia entre una encuesta cara a cara en vivienda de gobernadores de más de 25 puntos. Ya. O sea, 35 contra O sea, 60. si veo una de internet, no le creo. Pues en pocas palabras eso es el tema. Y es más delicado Ok. hacerlas con gobernadores cuando tienes coberturas tan distantes, para poner los dos ejemplos extremos, entre Pero, Chiapas a ver, entonces, y ¿por qué Sonora. una casa tan seria como la de Roy Campos se mueve a internet? ¿Es más barata? Perdón que utilice, tiene más... Sin duda es más barata. es más vendible, sí. a mi cliente le puede caer mejor. A ver, ¿por qué se movería a internet si sabe que esas muestras no están bien hechas? Habría que preguntárselo al propio... Pero bueno, es que dije una como la de Roy Campos, pero la verdad es que Mitofsky no es la única que está moviendo internet. No, y luego vendrían otras telefónicas que tienen los mismos problemas. Te pongo el ejemplo, y luego nuevamente los extremos están en los mismos estados, los que tienen finalmente mayor ingreso, mayor desarrollo. Fíjate, una telefónica, líneas de tierra, si bien el promedio nacional está, digamos, más arriba, sobre 50 puntos, tienes que, casos extremos como Chiapas, Tabasco, Sinaloa, que están en 20%, o tienes otros altísimos como Ciudad de México, Nuevo León, que están sobre 70, 60% de cobertura. Entonces, ¿qué te representa una encuesta telefónica? Te representa nuevamente a aquellas gentes que tienen acceso a teléfono. En eso tenemos varios ejercicios. Te diría una de las políticas públicas más polémicas en su momento. La medición, por ejemplo, sobre la reforma energética. Si tú tienes auto, eres capaz de pagar servicios, consumes gasolina, la reforma energética dices que venga, ¿no? Pero si dependes de subsidios, no tienes capacidad de consumo, en realidad estás del otro lado de la moneda. Si lo medías en Telefónica, salía 60-40 a favor. Sobrevalorabas a Y los si que tienen auto. Para ponerte un ejemplo. Pero si la medías cara a cara en vivienda, salía 60-40 en contra. Así de Ahora, así de este claro es un esto. país, es que esto me mete como a la siguiente ronda de conversaciones. Este es un país, voy a ponerte una imagen en tu cabeza para poder hablar, la comparto con el auditorio, pues donde los primeros pisos del edificio viven bien lejos del penthouse y el piso pegado, ¿no? Exactamente. Sí. La verdad es que no tiene mucho que ver. Si hablamos de una, no sé, torre de departamentos, ¿no? De 10 pisos, la verdad es que poco se hablan los del primer piso y los del último. Y desde esa lógica es un poco complicado encuestar o poder sacar la opinión. Cuando te sientas a conversar con los de los últimos pisos, unánimemente te dicen esto va muy mal. El país se lo está llevando la trampa. Todo se está yendo al caño. Es increíble. No, son contundentes, pues. No se han dado cuenta que representan el 2% o máximo el 20% del país, pues, ¿no? Y que tienen internet y tienen carros que pagan mucha gasolina y que viven en su burbuja. Pero literalmente no están entendiendo lo que está pensando las personas que viven en los primeros pisos. Y te hago la lógica al revés, ¿no? O sea, los de los primeros pisos nada más no entienden en qué mundo y con qué argumentos están defendiendo lo que defienden los de los últimos pisos. Esa realidad ya estaba antes de julio del año pasado. Pero el fenómeno López Obrador ha venido como a arrojar luz sobre estos abismos entre pisos. Buen punto. Me voy a corte. Y quiero hablar desde luego de la popularidad del presidente López Obrador, pero de lo que quiero hablar sobre todo es como el fenómeno López Obrador nos está haciendo tomar conciencia, pues que ni nos vemos ni nos oímos, dependiendo del piso donde estamos. Hasta en las mediciones puedes ver eso. Hasta en las mediciones. Vamos a corte, regresamos. Estoy hablando con Francisco Abundis a propósito de la crisis de credibilidad, pues de los instrumentos de un lado y también pues de las casas del otro dedicadas a medir opinión
pública. Y antes de entrarle al plato fuerte de este segundo bloque, que es el fenómeno López Obrador y las mediciones, déjame, Francisco, regresar un paso atrás. Hablaba que parte de la explicación que tenemos sobre la falta de credibilidad en las encuestas, pues pasa por el tipo de muestras que se están haciendo. No es lo mismo, decías tú, hacer muestras en internet, hacer muestras telefónicas o hacer muestras en vivienda. Cara a cara. Pero hay otro tema, y es que muchas casas encuestadoras de poco prestigio, otras con prestigio mediano y otras con mucho prestigio, pues se han prestado para cucharear los resultados en función de lo que les paga el cliente. Y en este sentido, pues de pronto ya no están haciendo un trabajo objetivo y científico, pues sino una encuesta a la carta, ¿no? Usted pone su menú y el cliente dice, pues así la quiero y que salga bonita y que tenga risitos y si se puede depile las cejas. Y la verdad es que eso sí ha hecho también daño a la industria y la propia industria no ha generado mecanismos para impedir esta lógica, Francisco. Sí, yo creo que ahí, digamos, en la MAI hemos intentado... La MAI es la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia, Investigación y Mercado, ¿no? Y de opinión pública. Que hay mucha gente fuera del gremio no regulada. Entonces, con eso no podemos hacer mucho y sigue publicando. Encuestadoras pirata, ahí también hay encuestadoras pirata. Casi te diría que muchas por definición aparecen y desaparecen. O sea, ve cuántas había en el 12, cuántas había en el 6, cuántas había... y ve cuántas surgieron y desaparecieron. Es decir, eso es bastante... eso te habla también de... Ahora, muchos periódicos, incluso u otros medios, otros portales, pues las publican casi sin preguntar con tal de que pagues. Y eso se vuelve todavía... Porque entonces tú la ves en un periódico y dices, esta es seria. Y luego buscas la vitrina, no está, y la casa no existe. Sí, yo te diría que ahí algunos analistas serios como tú, como otros, nos ayudan a interpretar y a ser más selectivos en la información, no todos, ¿no? O sea, hoy día yo creo que estas mediciones se tienen que citar como quién lo dijo y cómo se hizo. Es la primera pregunta, ¿no? A ver, vamos a empezar. Yo estoy en este momento manejando mi coche, estoy yendo a Francisco Abundis, ahí en Radio Centro 97.7, y mi pregunta es, ¿cómo le creo o no le creo una encuesta? Tú dirías, pregúntese qué casa la hizo y si tiene reputación. ¿Y cómo la hizo? ¿Y cómo la hizo? Yo te diría, bueno, para nosotros el 18 fue contundente, ¿no? Es decir, si le hizo en casa, en vivienda, cara a cara, se la creo. Las otras le pongo duda. Gracias, y así de fácil. Ya. No, y antes de quién la hizo, ¿eh? Y en el 18 Oráculos, ¿no? Fue como esfuerzo de agregar encuestas y... Sí, digamos, con los problemas... ¿Qué tal dio de resultados ese esfuerzo de poner varias encuestas juntas? Porque ahora es la encuesta de encuestas, ¿no? Es como la moda, sí, ¿no? Como si voy al mercado y lleno el carrito de encuestas, ese es más valioso. Que tienen los promedios, subestimó al presidente en 8 puntos. Que si hubiera sido una encuestadora cualquiera, la hubieran criticado. O sea, porque puso al presidente en 45. Era un buen concentrador y te sirve para ver qué datos están dando los demás, pero como cualquier concentrador. Pero no sobrevivió. Están haciendo otras cosas. Te voy a decir cuál eran lo que yo creo que eran las carencias básicas de ellos, que lo hemos conversado, ¿no? Es con ellos es buena parte del modelo de las concentradoras es algo que se llama 538 en Estados Unidos. Bueno, ¿qué es eso? Que eso es una concentradora y te da... la empresa concentradora. Sí, pero tiene básicamente dos indicadores que son fundamentales para ver estos números. Uno es cuál es tu ranqueo de a quién estás. Dices, mira, está Gallup. A Gallup yo creo que es demócrata. Mira, está Reuters. Reuters yo creo que es republicano. Mira, está... Entonces vas clasificando, por poner algunos, ¿no? Está la universidad. ¿Qué serio, no? Que una empresa tenga que ser clasificada de izquierda, de derecha, de centro. No, a ver, espérate, pero ellos no hacen mediciones, que ese es otro tema de Oráculos. Los de Oráculos sí hacen mediciones y además concentran. Entonces, para que tú tienes que, ¿no? Ahí podrías tener, ahora que están de moda los conflictos de interés. Bueno, entonces, si solamente clasificas y tendrías que abrir tu caja de clasificación. Quienes hacen oráculos, por ejemplo, nuestro amigo Jorge Buendía, es además encuestador. Así es. Ya. Entonces, oráculos primero nos tendría que dar, está bien, hay ponderaciones, pero es ponderaciones, si lo ves en, digamos, los más famosos en Estados Unidos,
te quitan o te dan puntos y te ponderan según lo que te consideran. No, mira, tú sueles sobreestimar. Entonces vuelvo otra vez. Necesito concentradoras y les voy a hacer caso de gente que no haga encuestas al mismo tiempo. No solo son eso. editores. Yo te diría que más que el dato de la concentradora, observa la concentración, porque eso es lo que hacen muy bien ellos. Pero no nos abren la ponderación, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrarle a esta discusión que te digo, a mí me parece sorprendente, ¿no? Tú traes al presidente López Obrador en 78%, ¿cuánto lo traes? 75, sí, más o menos. O sea, ¿no? Casi todos los que hacemos cara a cara en vivienda, está arriba de 70. Arriba de 70%. Bueno, incluso te diría que Oráculos en esa mención lo trae en 73. Las de vivienda, las de internet lo traen 50 algo. Primer mito. Eso mismo han traído otros presidentes en este momento. Fox, Calderón, No. Enrique Peña Nieto, Ernesto Zedillo. No. Ninguno. No ¿Tienes hay- registro de algún presidente sí, que pues todavía no el año, pero casi el año tenga 78%? No. No. En la historia de la medición de este país. Iniciando, no. O sea, Carlos, Porfirio Díaz no sabemos cuánto no no sabemos, había no encuestas. tenemos registro, pero sí tenemos de Salinas. Y de Salinas sabemos que llegó a casi 80 durante la reforma educativa, durante la reforma al campo, 80-82, ¿eh? Carlos Salinas de Gortari en el 91, 92 y buena parte, obviamente. 91 arrasó en las urnas, por cierto. Recordarás, arrasó. O sea, después del fraude de 88, supuesto fraude, Salinas se recupera y en 91 Así trae es, 80%. Así es. Cedillo al final llegó a 77, 78. Muy bien. O sea, pero otra vez, la gran diferencia es que ambos números estaban hechos de gestión y de política pública, no de expectativa, que esa es la gran diferencia. A menos O sea, la de un gente estaba año, contenta con sus administraciones. así es, a menos de un año de esta presidencia, para bien o para mal, que te diría, algunos están preocupados con esos números, porque básicamente son números hechos no de política pública, o de lo que te haya dado tiempo a Es hacer. de en 9 meses, confianza. es de expectativa. Ahora, ya me estás introduciendo un criterio de análisis, ¿no? Así O es, sea, pero como está administrando este país, trae el 78% de la población contenta. pero sí importa ver de qué están hechos esos números y cuándo los mediste. A ver, déjame entrar a esta conversación que te decía hace un momento, que de pronto uno, digamos, por este oficio uno visita casi toda la estructura social, ¿no? Entonces sí llego a visitar algunos de los antros donde van los del penthouse y dicen, es que todo se está cayendo, se lo está llevando la trampa. Y yo me pregunto, ¿y cuáles son tus datos? Digamos, yo sé que el presidente usa esta frase Sí, común y bueno, corriente yo de, digo- yo tengo otros datos, pero antes de preguntarte los datos del presidente, a ver, estos habitantes del penthouse, ¿cómo pueden suponer que esto se está cayendo cuando yo no veo más que crece? Te doy 2 o 3 políticas públicas de lo más, ¿no?, común, de lo más discutido, de lo más polémico, pero creo que números se explican muy bien. El aeropuerto, ¿no? ¿Cómo es posible que el aeropuerto no se haya hecho en Texcoco, todo lo que se había pagado? Eso enoja al penthouse. Mucho. De hecho, yo te diría que es el caso extremo. El penthouse utiliza ¿Cuánta- internet, si haces encuestas en internet, ahí vas a No solo encontrar eso, enojado. ¿cuánta gente vuela de manera frecuente, usuario frecuente del aeropuerto? Ponte que ha hecho un vuelo en el último año, ya sea para vacacionar o de trabajo, o que por lo menos vuela una vez al mes, si no es que una vez por semana o varias veces por semana. ¿Qué porcentaje? Pues de esos, del penthouse, pues deben de tener unos 5 viajes al mes, ¿no? Del total del país solamente 10%. 10%. Viaja. ¿Cuántos en han avión. volado que son frecuentes? Que eso no significa que no haya gente que haya volado. La gente que ha volado aproximadamente está entre 25 y 30% una vez en su vida en este país. El penthouse está enojado por el aeropuerto, ¿por qué más? Por ejemplo, pero es ese 10%, Sí, claro. ¿no? Te pongo otro ejemplo de algo que ya se resolvió, o bueno, no sé qué tan resuelto esté, pero bueno, generó crisis en su momento. Combate contra contra el robo de gasolina o lucha contra el huachicol, como se haya llamado. El número, como le hayas preguntado. Regularmente tenía su número 70-30, 75-25, 80-20 a favor. ¿A favor de qué? De que se combatiera, aunque hubiera que huachicol. pasar. Así es. Ese número a qué corresponde, ese 20-25. Es muy claro con los números que tenemos aquí de planta vehicular. 50% de los hogares aprox tiene auto, en esta que es la planta vehicular más grande del país, Ciudad de México y Estado de México, pero es el promedio nacional. Pero solamente de esos, 20% ocupan su auto todos los días para ir a trabajar. La gran mayoría ocupa metro, pecera, el transporte público, taxi incluso, el que Y tú ahí el quieras. huachicol te es indiferente. Y entonces ahí no te importa. Entonces tú
pasaba muchas escenas que le debe sonar a la gente. Tú veías pasar a alguien en una pecera, te veía y tú ibas a cargar y decía, no, pues échale ganas, ¿no? Porque yo acá en mi pecera no me pasa nada. Para Y en muchas, cambio, si yo iba a cargar y tenía que hacer colas, entonces estaba muy enojado con el presidente. Exactamente. O sea, Con muchas de estas mediciones te vas a encontrar ese 80-20, 75-25, incluso 70-30. A lo que voy es ese 20, 25-30. Yo creo que este es un país, el Mexiquito es un lugar donde viven 2 de cada 10 mexicanos y el Mexicote 8 de cada 10 mexicanos, más o menos. Por ahí voy. A ver, hacia allá me muevo. Tienes en realidad 2 países. Yo sé que México son muchos Méxicos, decía su comandante Marcos, pero en realidad sí son 2. Si es un México que usa internet, que vive en el penthouse, que viaja al menos 5 veces en avión al mes o quizá 10 al semestre, ¿no? Que utiliza carro, ¿no? Y déjame ir más lejos, y que utiliza anglicismos para hablar, y le molesta un poco el tono del presidente López Obrador, que es mucho más pedagógico y más dirigido a los primeros pisos de la construcción social. Sí traemos un México, yo no diría polarizado, porque no es que haya 2 polos, hay un polito y un polote, ¿no? Pero está siendo muy difícil que unos oigan lo que los otros están pensando, ya no importa dónde te coloques. Y ahí ustedes tienen una tarea esencial, que es un poco, pues, colocar los comunes denominadores de la opinión y decirnos, oiga, no se crea usted todo lo que piensa, pues. Sí, claro, pero ahí yo te diría que también la parte del trabajo, que a veces creo que lo vemos mucho así en parametría, es dar un espejo social de quiénes somos, ¿no? De quiénes somos, de qué pensamos, de qué estamos constituidos, en demográficos por un lado, ¿no? Ese son quiénes somos, y luego qué ingreso tienes, dónde vives, hombre, mujer, qué edad tienes, esos demográficos son importantes, pero qué piensan los que tienen estos demográficos, y como bien señalas, creo que sí hay una clase media en este país que se parecería mucho, pues, a una clase media de buena parte del mundo, y tenemos gente con carencias muy serias que pues yo creo que son básicamente la base electoral del señor presidente. Que es muy grande, si trae 78%, pues de ese 78%, que 40 puntos está construido por los primeros pisos, pero también quiere decir que la popularidad llega hasta el piso 8. Así es, exactamente. O sea, ¿no? Estás hablando del piso 8 de la construcción. O sea, el nivel de legitimidad es enorme. Hay algunos de estos datos que yo creo que hay que tener en cuenta cuando uno ve estos números de quién está opinando, para hablar de esta división social que existe. Otro ejemplo que se parece al del aeropuerto. ¿Qué porcentaje de la población que tiene hijos en edad escolar manda a sus hijos a escuela privada? Tiene la posibilidad de hacerlo, porque creemos que buena parte es como de ellos, 15%, ¿ven? 13%, 13%, ¿no? Digo, para hablar de divisiones, ¿no? Y son los que están pegando de gritos de qué barbaridad con la reforma educativa. Y a lo mejor los otros, ¿no? Ahí te diría que está más dividida la discusión, pero sí hay mucho consenso en que se les evalúe a los maestros, que las plazas sean del gobierno. Ahí tendrías mucho consenso, y más preocupado entre padres de familia. Entonces, muchas de estas discusiones hay que ver quién te está respondiendo. Y eso voy con el tema nuevamente telefónica, internet. Pues ¿quién te responde? Los que tienen servicios, los del piso de arriba, ¿no? Ahora, decías hace un momento, yo insisto, es una interpretación, ¿no? Ahorita me das un poco cuál es tu racional detrás de tu interpretación, porque dirías, la celebridad de Salinas y de Zedillo tenía que ver con el desempeño de sus políticas públicas, ya habían jugado sus políticas públicas. En el caso del presidente López Obrador, el tramo es tan breve que sería más sobre expectativas. Así es. Pero a ver, déjame ponerte un contraargumento. Es un tema de capacidad comunicativa. O sea, yo quiero preguntarte qué tanto este esfuerzo que hace el presidente todas las mañanas de comunicarse por mucho rato, 2 horas, 2 horas 10, 1 hora y media, en un lenguaje lo más llano posible, con el mayor número de población posible, de los temas que le pongan, le está ayudando a recuperar prestigio para la presidencia. Yo no solamente hablo de sí mismo, sino para la política y la presidencia. Hoy día, sin duda, yo te diría que va más allá de la presidencia, que es parte de lo que te enseñan algunos de los gráficos que te dejo en esta carpeta de nuestra serie nacional. Pero nárralos, porque te ayuda al auditorio. Te los explico. En el momento que la población registró la posibilidad de que pudiera ganar López Obrador, el presidente,
empezaron a cambiar los números, no nada más para la presidencia, para varias instituciones en general. Mejoraron. Mejoraron, exactamente. O sea, se represtigiaron las instituciones del Estado. Exactamente, en general, fueran gobernadores, la Corte, presidentes municipales, el INE. Esto es todo. interesante porque, Así claro, es. yo estoy viendo que traes tú en promedio de aceptación a los gobernadores 60%, pero es probable que en julio Exactamente. del Si 18 ves, no estaba así. venían bastante cuestionados en los últimos 3 años del gobierno del expresidente Peña. Enojo con la política. Exacto, pero ese gráfico lo vas a ver igualito A ver, prácticamente. Peña desprestigió la política, López Obrador la vuelve a prestigiar. Por ahí va una forma de explicarlo. Y lo ves en diputados federales, lo ves en senadores. Pero ¿cómo andan hoy los diputados, los senadores? Por ejemplo, ellos venían bajísimos, venían en niveles, te doy el extremo de ¿30 y tantos, los no? diputados. No, venían, más abajo, venían en 20. Tenemos un registro. ¿Aprobación del 20% para diputados y senadores? Que era la misma del presidente. Era la que tenía O Peña. sea, 20, 17. ¿Hoy en cuánto están los senadores y los diputados? Hoy están en 47, positivo los diputados federales. Todavía una brecha larga con el No, presidente. pero comparado con el 20 que tenían. Oye, ¿cómo 20, andamos 30 los medios? arriba. Ya que andas, no nos ha prestigiado a nosotros también. Esa te la debo, pero sí tenemos registro. O sea, lo que sabemos es que los medios, porque literalmente, más allá de otros datos, tienes otras fuentes de información. Y eso pasa en toda democracia, ¿eh? Los medios se van cayendo. O sea, se van cayendo en su nivel de reputación y en México venimos de niveles de 65 de credibilidad y debemos estar en 20 altos. Por más ganas que le pero echamos. para abajo, ¿no? Yo no sé qué pienses de los medios estadounidenses, por ejemplo, pero televisoras como CNN, Fox están en 15% de credibilidad. Así que si te sirve de consuelo. Mira nada más. Cierro con una última pregunta. Esta frase que se le atribuye, porque la ha usado el presidente López Obrador, de yo tengo otros datos, se extiende a mucha gente. No sabes cuánta lo he escuchado últimamente. Digo, afortunadamente todavía mi mujer no me ha dicho yo tengo otros datos, pero prácticamente cualquier gente que conozco me dice, mira, tú piensa lo que quieras, pero yo traigo otros datos. Sí nos provoca una crisis, ¿no? Que cada quien traiga sus propios datos y que no tengamos como disposición siquiera contrastarlos. Ciertamente sí preocupa porque podríamos diferir de la interpretación de esos datos, el que sea. Pero no deberíamos de diferir en que el dato es el dato. Le hace aprobación presidencial o le hace tasa de crecimiento. Deberemos de estar de acuerdo con que estamos creciendo poco si el presidente está hasta arriba, que por cierto es una de las varias cosas que vemos cuánta atención aguanta eso, ¿no? Pero deberíamos de estar de acuerdo en lo que está pasando. Yo creo que la pregunta que seguiría una respuesta, yo tengo otros datos, ¿cuáles y de quién? Porque decir que tienes otros no sirve ¿Cuáles mucho. y de quién? O sea, es lo que, si alguien te dice, yo tengo otros datos. ¿Cuáles tienes y de quién son? Oye, pues es del termómetro, ¿no? Si estamos a 21 grados, O sea, no puedo estar a 19 o a 31, ¿verdad? Por ejemplo, te diría uno que apareció recientemente que me gustó, un ejemplo que te puse hace rato como ejemplo de buena medición, el barómetro de transparencia sobre la corrupción. O sea, es una maravilla porque te permite comparar 18 países, ve rubro por rubro, actor por actor, cómo está México, te lo pone en el tiempo y puedes ver claramente que los datos perceptuales de si el gobierno lo está haciendo bien o si está combatiendo la corrupción están de maravilla y ahí no hay vuelta de hoja, pero son perceptuales. Los testimoniales de le diste dinero a un policía, le diste dinero a un juez, están bastante preocupantes. O sea, la gente sigue viviendo en un ambiente corrupto, pero trae percepción de que esto está cambiando. Bueno. Está un poquito más complicada la lectura, pero por ejemplo, si ves en el caso de los jueces, aumentó de 7 a 35% el porcentaje que dice haberle dado dinero. No es un tema menor, ¿eh? ¿Okay? Policía de 30 a 50. Y en temas como clientelismo, somos el país número 1 de la región. Y al mismo tiempo percibimos que estamos combatiendo. Ahora, la frase del presidente es que estamos combatiendo en primera instancia la corrupción tolerada desde arriba. Todos estamos esperando pues que la escalera vaya jalando hacia la gravedad, hacia abajo. Pero el dato que le está citando es perceptual y sobre su gobierno. Yo te estoy hablando datos testimoniales sobre otros actores. Entonces, es probable que el presidente esté bien perceptualmente. Pero ya que pregunta sobre actores específicos,
el reporte no es un buen reporte para el país. Francisco Abundis, es usted un gran espejo. Muchas gracias por permitirme al contrario. reflejarme y reflejar a este país en sus datos. Un gusto, Y Ricardo, ojalá y ya este te invité. espacio, pues que justamente lo que quiere es fijar conversación a partir de datos, de inteligencia y Al sobre contrario, todo muchas gracias por de la intenciones invitación. plurales de argumentación, te tenga con mucha frecuencia en este espacio. El Muchísimas día. gracias. Al contrario, muchas gracias. Francisco Un gusto. Abundis, él es director de parametría y de